Prepárate para algo verdaderamente sorprendente. En un momento en que millones de ciudadanos estadounidenses se enfrentan a un aumento vertiginoso en el costo de los alimentos y los subsidios agrícolas apenas logran mantener a flote a la economía rural, la administración de Trump ha empujado a India, a la que se considera un aliado crucial, directamente a una batalla comercial de la que no hay salida. Esto, para evitar un enfrentamiento con el verdadero peso pesado China. Y aquí viene el giro que nadie esperaba. Scott Bessent, la mente detrás de la estrategia de sanciones, ahora defiende el derecho de Beijing a adquirir petróleo ruso, mientras acusa a India de tener ambición. ¿Qué está sucediendo realmente en Washington? La ofensiva que se presentó como una medida contra Rusia ha revelado su objetivo real, que es China. Pero cuando esa presión falló y China respondió no con un retroceso, sino con un golpe directo al dólar al pagar el crudo ruso en yuanes, la Casa Blanca dio marcha atrás. ¿Y a quién castigaron? A Nueva Delhi. Esta es la traición estratégica y sigilosa más grande de los últimos años. India, después de abrir sus puertas a la inversión estadounidense, de atraer a corporaciones tecnológicas y de convertirse en el nuevo centro para las plantas de Apple, ha sido arrojada al fuego sin ninguna advertencia. Mientras tanto, Silicon Valley se estremece ante la posibilidad de perder el acceso a las tierras raras, sin las cuales no se pueden fabricar chips, teléfonos ni aviones de combate. Todo esto, porque Trump y sus aliados no pueden permitirse el lujo de cortar lazos por completo con China. Es más fácil sancionar a socios más vulnerables, incluso si eso implica destruir años de colaboración económica. ¿Cómo es posible que las mismas sanciones que se suponía iban dirigidas contra Moscú ahora caigan como una tonelada de ladrillo sobre Nueva Delhi? En parte, porque el gobierno de Trump conoce perfectamente dónde tiene influencia y dónde no. Contra China, el margen de maniobra es mínimo. Cada paso en falso afecta de manera directa a los agricultores estadounidenses que dependen de la compra china de soya y maíz. Debemos recordar que por sí sola, China absorbía más de 26.000 millones de dólares al año en productos agrícolas de los Estados Unidos. Cuando ese flujo se detuvo en parte, el impacto fue devastador: graneros repletos, cosechas sin vender, la deuda agrícola se disparó y las granjas familiares quedaron al borde del colapso. Sin China, el medio oeste estadounidense se derrumba, y ningún subsidio gubernamental puede reemplazar un mercado de esa magnitud. Por eso la estrategia cambió de objetivo. Atacar a India es una jugada más segura en el ámbito político, aun cuando signifique sacrificar los planes de expansión de Apple y de otras grandes corporaciones. Sin embargo, este enfoque a corto plazo ya está provocando fisuras profundas en la economía a nivel global. Mientras Rusia y Brasil se posicionan para alimentar al planeta, Estados Unidos juega a la ruleta geopolítica con sus propios aliados, y todo por evitar enfrentarse de cara con el único rival capaz de paralizar su economía en cuestión de semanas. Esta es la nueva ideología comercial de América: castigar a quien no puede defenderse y ceder ante quien tiene el poder de verdad. En un mundo donde las cadenas de suministro son más frágiles que nunca, ¿cuánto tiempo puede sostenerse una política que genera caos entre los propios socios? ¿Y qué mensaje envía Washington al resto del mundo con esta doble moral? Mientras los políticos en la capital se jactan de defender los intereses de Estados Unidos, los hechos demuestran lo contrario. Las decisiones tomadas recientemente han provocado una crisis económica que ni los analistas más pesimistas se atrevían a imaginar. La obsesión de Trump por imponer aranceles del 200% a cualquier país que coopere con Rusia o desafíe su dominio, está empujando a socios clave directamente a los brazos de Beijing y Moscú. Y aquí hay otro giro inesperado. China no solo resistió el ataque, sino que aprovechó la situación para consolidar su dominio en el mercado energético global, firmando contratos multimillonarios en yuanes, lo que debilita aún más la posición del dólar. Lo más preocupante es que estas medidas han encendido todas las alertas en Silicon Valley, donde los gigantes tecnológicos enfrentan una pesadilla logística. Sus fábricas en China están en riesgo, sus cadenas de suministro se han interrumpido y sus componentes esenciales, en particular los metales raros, son controlados por Beijing. Sin estos materiales, no existen los chips, ni la inteligencia artificial ni la innovación, y por lo tanto no hay futuro económico. Y si pensabas que reubicarse en India era la solución, prepárate para una nueva desilusión. Apple, que invirtió miles de millones en nuevas instalaciones allí, acaba de recibir un golpe inesperado. India también está en la mira de los aranceles estadounidenses, una jugada que ni los más cínicos podrían justificar. ¿Cómo puede una nación castigar a sus propios aliados mientras suplica en silencio a sus adversarios que no le corten el suministro? El mensaje a nivel global es devastador: nadie está a salvo, ni siquiera los amigos. Y mientras todo esto ocurre, los agricultores estadounidenses siguen al borde del colapso. En estados como Iowa, Illinois o Nebraska,
Las cosechas se amontonan sin comprador, la deuda aumenta sin control y las esperanzas se desvanecen. Recordemos que en los mejores años, 1 de cada 3 surcos de soya iba directamente a China. Hoy, ese mercado pende de un hilo, y si se corta por completo, el daño será irreparable. Pero no es solo la agricultura. Japón, tradicionalmente el aliado más leal de los Estados Unidos en Asia, ahora sufre las consecuencias de una política comercial incoherente y perjudicial. En tan solo un año, las exportaciones japonesas a Estados Unidos se redujeron en más de 10%, arrastrando a gigantes como Toyota, Honda y Nissan. Y aunque Washington anunció una pequeña reducción de aranceles del 25% al 15%, esto sigue siendo 6 veces más de lo que se pagaba antes. El resultado, una reducción de las ganancias, la posibilidad de despidos y una crisis industrial que podría propagarse por toda Asia. Incluso el Banco de Japón se encuentra en una situación imposible: subir las tasas de interés y ahogar a la industria o mantenerlas bajas y permitir que los hogares se hundan por la inflación. Y mientras Japón se tambalea, las repercusiones amenazan con desestabilizar también a Estados Unidos, cuyos mercados financieros están completamente entrelazados con los de Asia. La ironía es evidente: la guerra comercial que supuestamente protegería a América, está destruyendo los mismos cimientos que sostenían su economía. Y a pesar de ello, Washington no detiene su marcha, por el contrario insiste en intensificar la presión. ¿Es esto una estrategia o un salto hacia el abismo? ¿Estamos presenciando una demostración de poder, o el colapso silencioso de una hegemonía que es incapaz de adaptarse a las nuevas realidades del mundo? Porque si ni China retrocede, ni India se somete, ¿qué le queda a los Estados Unidos? Seguir usando los aranceles como arma sin considerar las consecuencias a nivel interno. Mientras tanto, los consumidores se enfrentan a precios más altos, los trabajadores pierden sus empleos y las corporaciones reconsideran su futuro. El panorama no podría ser más sombrío. El gobierno continúa afirmando que todo está controlado, pero los números indican otra cosa: las exportaciones caen en picada, la inflación sigue sin control y un dólar debilitado que ya no es invulnerable. Todo esto plantea una pregunta inquietante: si la política exterior de Estados Unidos está diseñada para reforzar su poder, ¿por qué son sus propios ciudadanos los que más sufren las consecuencias? Y justo cuando parecía que la situación no podía empeorar, llega otro golpe de realidad. La política comercial de Trump no solo está desestabilizando a India y a Japón, sino que ha comenzado a fracturar la base interna de los propios Estados Unidos. Las pequeñas y medianas empresas, que son el motor de la economía estadounidense, están siendo aplastadas entre los costos crecientes de las importaciones con aranceles, y la imposibilidad de competir con productos chinos que, a pesar de todo, continúan llegando al mercado global a precios más bajos. La ironía es que, mientras Washington castiga a India por comerciar con Rusia, muchos de esos mismos productos prohibidos ahora ingresan a Estados Unidos a través de otros países, ocultos en redes comerciales que eluden las sanciones. De esta manera, se castiga a los socios leales, y se recompensa indirectamente a aquellos que dominan el juego geoeconómico. Pero lo que más indigna a la gente común no es solo la incoherencia, sino la traición silenciosa. Esto no es una guerra en tierras lejanas, ni una disputa diplomática abstracta. Es algo que se siente a diario en la vida real, en los pasillos de los supermercados, donde la carne, los huevos y los productos básicos no dejan de subir de precio. En las gasolineras, donde llenar el tanque cuesta un 30% más que hace un año, y en los trabajos, donde cada vez más fábricas cierran o transfieren sus operaciones a otros países. Todo esto, mientras los funcionarios de Washington celebran su estrategia como si fuera un triunfo. Los ciudadanos de Estados Unidos observan con frustración cómo se desmoronan sus certezas, cómo el sueño americano se transforma en una pesadilla de deuda, desempleo y desorden económico. En este contexto, las decisiones de Trump y su círculo cercano adquieren un matiz aún más peligroso, porque ya no son simples errores tácticos. Se trata de una visión del mundo que pone la imagen por encima de la estabilidad, el castigo por encima de la negociación y la presión por encima de la prudencia. Y el caso de Scott Bessent lo demuestra todo: un día apoya sanciones despiadadas contra India, y al siguiente justifica a China por hacer lo mismo que antes criticaba. ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la coherencia? ¿Dónde está la estrategia? La verdad es que no existe un plan a largo plazo, solo reacciones impulsivas, cambios de discurso según la conveniencia, y un juego geopolítico que está dejando a Estados Unidos más aislado que nunca. En los corredores del poder en Beijing y Moscú, este caos no se ve como una amenaza, sino como una oportunidad. Mientras Washington se hace daño a sí mismo, sus rivales consolidan alianzas, aseguran mercados y ganan tiempo para construir un nuevo orden mundial sin la dependencia del dólar ni el consentimiento de la Casa Blanca. Incluso las naciones tradicionalmente neutrales empiezan a reconsiderar sus lealtades. Brasil, Sudáfrica,
Indonesia, todos miran hacia el este. Y mientras esto ocurre, la voz del estadounidense promedio es silenciada bajo enormes cantidades de propaganda política. Porque no se trata solo de lo que hacen los líderes, sino de lo que no dicen. Pocos medios se atreven a decirlo, pero la pregunta está en el aire. ¿A quién beneficia realmente esta guerra comercial? ¿A los agricultores en bancarrota? ¿A los trabajadores desempleados? ¿A las empresas que ya no pueden competir ni producir? ¿O a un grupo de políticos obsesionados con demostrar poder incluso si ese poder destruye más de lo que crea? Lo más preocupante es que el tiempo se está acabando. Cada mes que pasa sin un cambio real en la estrategia, es un mes en el que más familias pierden sus ahorros, más industrias cierran sus puertas y más aliados se alejan. Y si todo esto sucede ahora, ¿qué pasará cuando China decida cortar el flujo de tierras raras de manera definitiva? ¿Qué ocurrirá cuando India, cansada de la hipocresía de Washington, firme nuevos acuerdos con otras alianzas como los BRICS? ¿Cómo reaccionarán los Estados Unidos si se quedan sin socios, sin mercados y sin aliados dispuestos a seguir el juego? La incómoda verdad es que el reloj avanza y con cada tic-tac, la oportunidad de corregir el rumbo se cierra un poco más. Y así llegamos al momento más crucial de toda esta historia. La gran pregunta que nadie en la Casa Blanca desea responder con honestidad. ¿Quién está ganando realmente esta guerra comercial? Los datos no mienten, los mercados no engañan y la gente ya no acepta las excusas. China, lejos de ceder, se ha fortalecido. India, herida y confundida, reconsidera su papel como socio estratégico. Japón se tambalea, y los propios ciudadanos estadounidenses son quienes pagan el costo de un experimento económico que está fracasando en todos los frentes. Mientras Trump mantiene su retórica de América primero, lo que vemos en la práctica es un país más dividido, más endeudado y cada vez más al margen de los principales acuerdos globales. Incluso los países europeos, históricamente alineados con Washington, están empezando a buscar alianzas alternativas. Alemania coquetea con China en temas de tecnología. Francia explora lazos energéticos con Arabia Saudita y América Latina, cansada de las imposiciones, mira hacia el este. Y en medio de este reordenamiento global, Estados Unidos insiste en una estrategia basada en amenazas y castigos, sin entender que el verdadero poder de hoy no reside solo en misiles o discursos, sino en las cadenas de suministro, en la divisa utilizada para el comercio, y en el acceso a recursos como el litio o las tierras raras. Si los Estados Unidos continúan siendo percibidos como un socio impredecible, ¿quién querrá seguir invirtiendo allí? ¿Quién apostará por una economía que impone aranceles del 200% de un día para otro y convierte a sus aliados en chivos expiatorios? Y lo más inquietante, ¿cómo afecta esto a la persona común, a la que trabaja duro, paga impuestos y solo desea estabilidad? Pues la golpea en todos los aspectos, en los precios, en la seguridad de su empleo, en las oportunidades para sus hijos. Porque si empresas como Apple o John Deere tienen que reducir sus operaciones, ¿a quién despedirán primero? ¿Al político en Washington o al empleado en Ohio? La respuesta es evidente, y aquí entra en juego el acto final de esta tragedia política, el desprecio constante por la verdad. Cada día, la versión oficial es contradictoria. Un día se elogia a India como un aliado clave, al siguiente se la castiga como un enemigo comercial. Se dice que China es una amenaza, pero se la protege para no perder el acceso a sus minerales. Se promete ayudar a los agricultores, pero se aprueban políticas que les quitan a sus mayores compradores. El pueblo estadounidense ya no necesita teorías, necesita hechos, claridad y sobre todo un rumbo. Porque esta no es solo una guerra económica, es una batalla por el futuro de la nación. Si este peligroso juego continúa, en el que los socios se convierten en blancos y los rivales en negociadores privilegiados, el precio no será solo económico, será histórico. Estados Unidos corre el riesgo de perder no solo mercados, sino credibilidad. Y en un mundo tan conectado como el de hoy, eso puede ser letal. Así que, ahora que hemos visto cómo las decisiones tomadas en silencio por unos pocos están afectando a millones, te dejamos con una pregunta que no puede ignorarse. Si Trump no puede ganar esta guerra contra China sin destruir a India, sin colapsar a Japón, sin traicionar a sus propios agricultores, sin paralizar a Silicon Valley, ¿no será que esta guerra nunca fue sobre proteger a América, sino sobre proteger el ego de unos pocos poderosos? Y si ese es el caso, entonces ¿qué nos queda como ciudadanos, como trabajadores, como nación? Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Estados Unidos está perdiendo el control o todavía hay tiempo para cambiar el rumbo antes de que sea demasiado tarde?